Entonces vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, el verso 14. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 14. Después que terminemos de compartir este precioso versículo, yo pido al Ministerio de Alabanza que me acompañe aquí en el altar, amén. Evangelio de Mateo, capítulo 22, el verso 14. Y vamos a leer todos a una sola voz. Y dice así en el nombre de Jesús. Porque muchos son los llamados y pocos. Vamos a repetir una vez más. Porque muchos son y pocos escogidos. Puedes estar cómodo en este momento. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Este versículo dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora vamos a leer en Jeremías, el capítulo 1, el verso 5. Un versículo destinado para los escogidos. Jeremías capítulo 1, el verso 5 dice así en el nombre de Jesús. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces vemos que el primer versículo dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero aquí en Jeremías dice que antes de que fuésemos allí formados, Él ya nos había conocido, ya nos había escogido, ya nos había predestinado. Por eso dígale al que está a su lado, cuando Dios te escoge, hay un destino que te sigue. Cuando Dios nos escoge, hay un destino que nos sigue. Y no digamos que es como ver ese destino final que va a tener esa persona. No, es qué va a suceder en ese trayecto. Y por eso quise compartir estos dos versículos para encontrar ese contraste, ¿verdad? Porque hay muchos llamados, pero pocos son escogidos. Y cuando Dios escoge, hace cosas maravillosas. Se marca el destino del ser humano. Y aunque el ser humano se aleje de Dios, dé la espalda a Dios, sea infiel a Dios, desobedezca a Dios, quiera ocultarse hasta lo más oscuro que encuentre por allá, hay un destino ya marcado para él. Aunque decida irse por allá a la Conchinchina, Dios tiene algo predestinado para esos escogidos. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aquí hay un pueblo escogido y hay un destino definido para cada uno de nosotros. Vemos que no solamente Jeremías, sino que en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, el verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No fuimos nosotros que elegimos, voy a elegir seguir el camino de Dios. No, ya había algo allí trazado. En el plan de Dios estaba nuestro nombre escrito. Y por eso hubo una decisión y una determinación en mí, en usted. Cuando decidimos caminar con Jesucristo, ya había un plan establecido. Y como ya había un plan establecido, por eso en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Hay un destino o no lo hay? Lo hay. Y gracias a la misericordia de Dios, nosotros estamos en ese plan, estamos en ese camino maravilloso, el cual debemos de seguir hasta el final. Pero cuando nosotros tomamos esa determinación porque Dios nos escogió, empiezan a suceder cosas.
Cosas suceden que usted dirá, pero es algo insólito, es algo que no tiene sentido. Si Dios nos escoge, ¿por qué estas cosas suceden? Bueno, pero es que cuando Dios nos escoge, no significa que todo va a ser fácil. Porque a veces el ser humano piensa eso. Dios nos escogió, estamos con Dios, tenemos al Dios grande y poderoso. ¿Estamos cubiertos bajo la sombra de Dios? Sí, estamos cubiertos bajo la sombra de Dios. Pero hay cosas que suceden en ese proceso, en esa elección que el Señor hace. Porque es que el Señor no nos escoge a la ligera. Él quiere que nosotros podamos ser mejores. Entonces, cuando esto sucede, Dios empieza a moldear nuestro carácter. Él empieza a accionar, como lo dice su palabra, como un alfarero. Y sabemos que el alfarero es ese artesano que trabaja en la vasija y la moldea para que quede una vasija perfecta, como en la que usted se ha comido ese delicioso hervido, ese delicioso sancocho, ese vasito de té, ese café recién colado, y usted ve allí esa vasija preciosa, hermosa, pero también ha visto vasijas. Esta vasija está agrietada, esta vasija quedó imperfecta. ¿Las ha visto? Las hemos visto. Entonces, esa acción empieza a hacerla nuestro Dios cuando Él nos escoge. ¿Qué empiezan a suceder? ¿Qué cosas empiezan a suceder? Las pruebas. Eso es lo primero que empieza a suceder. Pero cuando hay una prueba, ese alfarero, nuestro alfarero, quiere que nosotros podamos ser formados. ¿Y qué es formar? Es aprender de algo. ¿Sí? Es como cuando nosotros llevamos a los muchachos a la escuela para que los formen, los eduquen, les enseñen valores, principios éticos, sociales, para que se puedan defender en este mundo, para que puedan adquirir conocimiento, ciencia. Pero el Señor no nos va a enseñar a nosotros un conocimiento en ciencia, sino esa sabiduría que viene de lo alto. Y nos va a empezar a moldear, nos va a empezar a formar. Esa formación es una herramienta que valida. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba es donde nosotros vamos a determinar, ¿está bien o está mal? ¿Es verdad o es falso? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Eso empieza a suceder en medio de la prueba. Santiago 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened ¿qué? Tened por sumo gozo ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso parece como algo insólito, algo como que, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Dice, tened por sumo gozo. Y cuando nosotros estamos pasando por una situación, por una prueba, ¿qué es lo que sucede? Lo contrario. Hay aflicción, hay tristeza, hay agotamiento físico, mental, cansancio, hay lágrimas. Hay ganas de tirar la toalla y decir, ya no puedo más, ya no doy más. Ya dejo esto hasta aquí. Eso es lo que sucede en una prueba. Pero el Señor en su palabra nos está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que la situación es difícil, sí, pero recordemos que Él nos escogió y que hay un destino trazado para nosotros. Que si estamos en esa prueba, Él está con nosotros. Bríndele ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Él está con nosotros. Aleluya. Y no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Lo que pasa es que en nuestra mente humana no captamos que el Señor quiere que aprendamos algo de esa prueba. No captamos que el Señor está quitando
algo de nosotros que es imperfecto y lo quiere moldear a través de esa prueba. Quiere que nosotros vivamos ese proceso y cuando estemos en él tal vez sí estamos llorando, tal vez estamos desgarrando nuestra alma, pero a medida que avancemos vamos a decir: gracias, Señor, porque si esto no hubiese llegado a mi vida, no hubiera aprendido o no hubiera podido identificar cuál era esa grandeza o esa victoria que tú tenías para mí. Entonces hay cosas que suceden cuando Dios nos escoge. No olvidemos el destino que está trazado. Un ejemplo claro tenemos en Job, un hombre íntegro, sin tacha alguna, un hombre que dedicaba por las mañanas al Señor cada momento, que ofrecía sacrificio. Un hombre que en la palabra, la historia relata, no encontramos nada que acusarle a Job. ¿Y qué le sucedió? Le sobrevino algo tan grande, perdió su familia, perdió sus bienes. Aún así se tiró, corrió, gritó, maldijo. No, él se mantuvo allí con una convicción de que si el Señor estaba haciendo que eso pasara a su vida, Él lo iba a sacar de esa situación. Mantuvo su fe íntegra ante Dios. Y aunque muchos llegaron, tal vez su mujer también le expresó palabras y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Él no lo hizo, él se mantuvo allí, aún en su situación. Él estaba seguro de lo que iba a suceder después. Un ejemplo de una gran prueba de este hombre, que tal vez podemos decir: eso ni se sabe si pasó, pero nos está dejando una enseñanza, nos está dejando ese relato, una experiencia de que podemos, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? La segunda cosa que sucede, hermano, después de una prueba es la transformación, porque usted ya empieza a comprender. Usted empieza a entender que debe existir un cambio. Y es lo que nosotros a veces pues siempre relacionamos, ¿verdad? Lo que sucede con la mariposa. Antes este insecto de ser una mariposa era ¿qué? Un gusano, una oruga, ¿verdad? Y para ella ser mariposa tuvo que pasar por un proceso científico que se llama metamorfosis, ¿verdad? Es decir, ella se envolvió allí en esa telita, se dejó toda cubierta. Y esto me hizo recordar una anécdota que vi por ahí de una oruga, que su ciclo de vida es un instinto que sabe que ella tiene que pasar por ese proceso. Y ella empezó a tejer su telita allí en una rama, pero como la oruga era gordita, no podía entrar digámoslo así, en el saco que ella hizo. No podía entrar. Y llegaron allí otros insectos a ayudarla. Esos amigos llegaron a ayudarla. Y templaron a esa oruga como cuando usted prepara una liga, una cauchera. Así la prensaron y apuntaron donde estaba el saco que ella había hecho y ¡plum! Y ahí quedó. Y ellos se habían amarrado con una piedra para hacerle peso, para que ella quedara arriba. Porque si no, su proceso no se podía dar. Entonces la enseñanza no solamente se reflejaba allí el proceso de transformación de esta oruga, sino que necesitamos personas que nos ayuden a avanzar. Necesitamos líderes espirituales, amén, que nos ayuden a dar ese impulso, que nos den esa palabra de ánimo, de aliento. Estos insectos eran diferentes, había un escarabajo, allá había otra hormiga por allá que no tiene nada que ver con una oruga, pero la ayudaron. Ninguno dijo: usted para qué se está guindando, usted está loca. No, ella quería el objetivo que era estar en ese saco, ellos ayudaron a que pudiera entrar. Y así necesitamos esos líderes. Entonces, cuando Dios nos escoge, vienen pruebas, sí, dificultades, pero después
viene una fase de transformación, una fase de cambio que nos ayuda a ver que la debilidad es igual a fuerza. Porque el Señor dice que diga el débil, fuerte soy. Tal vez en esta mañana vemos muchos rostros alegres, sonrientes, serios, que tal vez por dentro sentimos o sienten, ya no puedo más. Esta situación ya no la soporto. Esto que me está pasando ya agobia mi vida. Esto que está sucediendo día tras día ya me tiene hasta aquí, hasta el colmo. ¿Qué hago? Hoy es el día que tengo que decidir, que tengo que dar una respuesta, ¿qué voy a hacer? Pero por fuera estamos con un rostro tal vez sonriente, alegre, ¿verdad? Pero por dentro hay una angustia que sentimos que nos quita la fuerza. Pero ahí es donde el Señor dice, esa debilidad es igual a fuerza, porque esa fuerza viene de Él, de ese Dios que nos escogió. Él no nos escogió para humillarnos y tenernos ante la humanidad como esos pobres pentecostalitos allí. No, Él nos llamó, nos escogió con un propósito especial, el cual está trazado en nuestro destino y en nosotros. Ha sido invocado ese nombre que es sobre todo nombre, un privilegio que muchos allá no tienen. Así que, querido hermano, amigo que usted nos escucha a través de estas redes, si en su vida no ha sido invocado ese nombre que es sobre todo nombre, clame y diga, Señor, yo quiero que tú me escojas, yo quiero que tú traces mi destino, yo quiero estar allí. Yo quiero ser parte de esa iglesia primitiva. Yo quiero ser parte de ese grupo pentecostal que te adora, que te exalta, que se siente diferente, porque somos diferentes. Si yo pregunto a quién Dios ha tratado igual aquí, a ninguno. ¿A cuántos Dios les ha enjuagado sus lágrimas de la misma manera? A ninguno. ¿A cuántos Dios les ha brindado las caricias de la misma manera? A ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos especiales en las manos de Dios. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe qué es lo que nuestra alma, lo que nuestro ser tiene sed. Si necesitamos alimento sólido, Él nos va a dar ese pan. Si necesitamos esa agua fresca, Él nos la va a dar. Si necesitamos sumergirnos en un río, Él nos va a hacer llegar a las profundidades de ese río. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido y no nos va a dejar solos. Nos va a transformar tanto que nos va a mostrar la luz y nos va a decir, está cerca tu victoria. Está cerca tu victoria. Yo solo quiero que tú aguantes un poco más y puedas vivir y apreciar experimentando el proceso que yo estoy haciendo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 18 dice, por tanto nosotros todos somos transformados de gloria en gloria. Esa es la gloria que necesitamos. No la gloria del hombre que te dice excelente, wow, y tú, no, es la gloria de Dios, la que nos transforma, la que nos moldea, la que nos enseña, la que nos trata con todo amor, con todo cariño, la que está allí apapachándonos. Es esa transformación que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos vivir. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de lo que sabemos, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios nos ha escogido.
Dios nos ha escogido. Y tal vez hemos escuchado muchas veces, sí, Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido, pero es que hay algo más allá de esa expresión. Es que cuando Dios nos escoge, hay una firma, hay una rúbrica que valida que tú ya eres de Dios. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Bríndele ese aplauso al Señor. Somos de Él, aleluya. Hemos sido creados para alabarle. Hemos sido creados para glorificarle. Ese es el objetivo principal de la humanidad, del ser humano, aleluya. Alabar a ese Dios majestuoso, a ese Dios maravilloso. ¿Qué pasó con Pedro? Díganme ustedes qué pasó con Pedro. Pedro estaba con Jesús, caminaba con Jesús, se sentaba al lado de Jesús, pero cuando llegó el momento de la prueba, hubo una mujer allí y dijo: ¿y tú no eres de los que andaba con ellos? ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no soy, me está confundiendo, está equivocada. Pedro lo negó. Pero mire la grandeza de Dios. Dios no se enojó. Dios no se enojó porque Pedro lo negara, porque él ya sabía lo que iba a acontecer. ¿Qué hizo? Que a través de esa prueba y ese proceso Pedro pudiera ser transformado, pudiera reconocer que se había equivocado y que eso tenía que pasar para que él pudiera llegar al objetivo que Dios le tenía predestinado. Pedro, un hombre que tuvo miedo, Dios no lo abandonó porque lo había escogido, porque Él lo llamó y le dijo allá cuando estaba pescando: ven conmigo, sígueme. No fue Pedro que lo vio y le dijo: epa, hombre, tú, allá, llévame contigo. No, fue el Señor Jesucristo, en medio de este mundo terrenal, el que vio a Pedro, lo escogió y lo llamó. Y él le siguió. Y cuando empezaron a suceder esas cosas, porque Dios lo había escogido, hubo miedo. ¿Por cuántos de nosotros ha pasado el miedo? Hemos pasado por miedo. Miedo tal vez de equivocarnos, de fracasar, miedo de tal vez expresarnos mal ante alguien, miedo de que cuando estemos atravesando un problema, esa decisión que vayamos a tomar no sea la adecuada, miedo de que por una decisión equivocada podamos perder nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro trabajo, tal vez ese proyecto, esa visión que tenemos. Hay miedo. Pero en medio de ese miedo, el Señor quiere que nosotros podamos ser transformados. Así como Pedro, un hombre que tuvo miedo, pero que se paró ante miles después y pudo predicar y anunciar esa palabra viva y transformar la vida de muchos de los que estaban allá escuchándole. Ese hombre que negó, ese hombre que tuvo miedo y dijo: yo no estoy con él. Después se paró al frente de muchos y les dijo: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese hombre que tuvo miedo allá, después fue transformado de la mano de Dios, que tuvo allí esa valentía de poder dar un discurso tan elocuente que muchos también fueron transformados. Entonces, cuando Dios nos escoge, hermanos, no nos deja solos. Hay cosas que suceden, sí, hay un proceso que viene, pero Él está con nosotros en cada paso que damos, aleluya. Es que cuando Dios nos escoge, no es que vamos a vivir sin batallas, hermanos. No es que vamos a vivir sin una batalla. Las vamos a tener. Y tal vez usted dirá: bueno, siento que no puedo o me siento derrotado. No lo vea de esa manera, porque aunque vengan miles de batallas, el Señor siempre nos va a ayudar a vencer. Amén.
Porque la victoria no es solamente ganar una batalla. Porque usted dirá, bueno, esto es una prueba, voy a luchar, voy a ganar. Pero no es solamente ganar. No es solamente ganar, no es para que digamos al final lo logré, gané, salí victorioso. No, sí hay una victoria, porque eso es lo que viene después de esa fase de transformación. Después está esa luz allí que el Señor nos muestra y sabemos que esa victoria viene en su nombre. No es por nosotros, es por el Señor. Porque esa victoria es la que va a terminar de transformar nuestro proceso. Romanos capítulo 8, el verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Vamos a vencer. Debemos de soportar, de aguantar ese proceso. Primera de Corintios 15, el verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. Porque tal vez en ese proceso estábamos allí con nuestros brazos caídos, pero aún teníamos la fuerza para seguir dando de a un paso. Tal vez con el cuerpo allí rígido, pero con ese anhelo ferviente de seguir avanzando, de que Dios nos va a dar la fuerza en ese momento donde sentimos que ya no podemos más. De que tenemos la seguridad de que el Señor nos va a perfeccionar, nos va a transformar de una manera tan inigualable que vamos a decir, bueno, Señor, yo sé que tú eres mi fuerza, mi ayuda, tú eres mi torre fuerte, mi roca, pero aquí estoy. Es esa seguridad que encontramos en el Señor y al cual debemos decirle gracias, Dios, porque estoy seco de llorar, pero Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Estoy estropeado, agotado, maltratado físicamente, mi mente va a colapsar, Señor, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Es mantener esa convicción en el Señor, porque está cerca esa victoria. ¿Qué pasó con este hombre que todos conocemos? David. Ungido por Dios desde muy joven, muchacho, adolescente. Un rey, ya era un rey al ser ungido. Faltaba era que le colocaran la corona. Pero había otro en el trono. Cualquier persona en este mundo diría, chico, usted es el rey, usted es el ungido, vaya, tome lo que es suyo, vaya, pelea y reclame, eso es suyo, eso le pertenece. Pero es que Dios no actúa así. Por eso hay muchas personas que tal vez se han enfrentado a nosotros y nos han dicho y tal vez nos han ofendido, nos han criticado, han querido pisotearnos, humillarnos. Y nosotros nos quedamos tranquilos, solamente observando el panorama, porque sabemos que no somos nosotros los que estamos peleando, que es el Señor Jesucristo. Él es el que pelea por nosotros. Ese que te insultó, que te humilló, que te apedreó, que quiso pisotearse ante la elocuencia de su poder, reconocerá que tú estás bajo la mano de un Dios grande y poderoso. Nada podrá tocarnos ni dañarnos. Así en el momento nos sintamos dolidos, porque somos humanos. Si alguien nos grita, nos va a doler, y más si viene de alguien conocido, de alguien apreciado, nos va a doler, es verdad, porque somos de carne y hueso y vamos a ver nuestros sentimientos, que nos va a hacer estremecer y vamos a decir, pero ¿por qué? Si era mi mamá, si era mi papá, si era mi hermano, si era mi hermana, si es mi hijo, si es mi hija, ¿por qué me trata así? Yo no debo de igualarme a esa persona, porque Dios
es el que nos va a sacar de esas situaciones, el que nos va a colocar en esos lugares altos. Y luego esa persona va a tener que reconocer que se equivocó y va a llegar ante usted y le va a decir: perdóneme, discúlpeme, porque me equivoqué. Y usted no tuvo que hacer nada, usted no tuvo que moverse, usted no tuvo que alzar la mano ni alzar su voz. Solamente elevar el clamor a ese Dios grande y maravilloso que se encarga de colocar todo en su lugar. A nuestro Señor Jesucristo, bríndele ese aplauso al Rey. Aleluya. David no hizo esto. David era el ungido y estuvo comiendo con el rey en ese momento cuando era rey. Compartió con el rey, el mejor amigo del hijo del rey. Pero después tuvo que huir, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que pasar por un desierto. Siendo el ungido, tuvo que esconderse, tuvo que vivir perseguido, siendo el ungido. Que podríamos decir: ¿por qué? Hermanos, nosotros somos escogidos por Dios. Estamos llenos de su gloria, pero también estamos siendo perseguidos. No para matarnos, no para cortarnos la cabeza, pero sí para matar nuestra vida espiritual. Porque sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y David estuvo allí años. No fue un día, no fue una hora, no fueron minutos. Pasó años huyendo, entrando de una cueva a otro. Pero el Señor permitió que, a pesar de esta situación en la que estaba David, él pudiera ser transformado, él pudiera vivir ese proceso. ¿Y qué salió de allí? Un gran salmista, un gran adorador, alguien que en cada palabra que salía de su boca en medio de una situación estaba una palabra de exaltación para el Rey de la Gloria. Estaba un cántico de victoria, estaba un cántico en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento, pero había una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor en ese desierto formó un salmista, formó un adorador, formó el carácter que se afirmó en ese Dios que era su roca. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Somos ese real sacerdocio. Y el Señor nos tiene a cada uno de nosotros ya predestinado algo, un propósito especial. Y si esas situaciones acontecen en nuestra vida, no debemos de caer en nuestro semblante, de desanimarnos, hermanos. Al contrario, debemos de mantenernos siempre unidos en oración, clamando al Señor, confiando de que Él nos va a dar la victoria, porque hay un destino que nos sigue. Si usted dice: perdí esta batalla, la perdí, no te preocupes, porque el Señor está contigo en este proceso. No vas a perder. El Señor te va a enseñar cómo es que se gana una victoria. Él te va a enseñar. Tú puedes decir: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hicieron esos hombres? Y siempre vas a encontrar la misma respuesta. Todos fueron tomados de la mano de Dios. Cada uno de ellos estaba en esa constante comunicación con el Señor. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Cuando el pueblo avanzó en medio del desierto, Dios estaba ahí en medio de una columna de fuego, en medio de una columna de nube. No los abandonó. Atravesaron el mar. Dios estaba ahí. Ese mar se abrió en dos. Ese camino se hizo para poder salir. Dios estaba ahí. Ninguno avanzó solo. Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. No estamos solos, hermanos, aunque lo sintamos, porque humanamente sentimos esa soledad, esa angustia. Dios está a nuestro lado y nos está diciendo: tú puedes, hijo mío. Tú puedes, hija mía.
Y más que hijo, más que hija, nos llama por nuestro nombre. Él está allí enjuagando tus lágrimas y dice: Norbey, yo estoy contigo. Te llama y te dice: Lady, yo estoy contigo. Josué, yo estoy contigo. Enrique, yo estoy contigo. María, yo estoy contigo. Nos llama por nuestro nombre, porque Él nos escogió y nuestro nombre está allí. Ya está allí grabado. Tiene ese sello, tiene esa firma, y quiere que nosotros podamos vivir ese proceso, formar nuestro carácter, ser mejores, ser fieles, ser honestos, ser íntegros y avanzar con esa fidelidad a ese Dios que siempre permanece fiel. Ser escogido por Dios, hermano, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque nosotros somos la imagen de Dios. Literalmente somos ese ejemplo a seguir. Si yo vivo rascándome la cabeza todo el tiempo, todos van a ver lo que estoy haciendo y también se van a rascar la cabeza. Por eso nosotros debemos de ser íntegros, anunciar la verdad con alegría, con gozo, anunciar que hay un Cristo resucitado que se dio a sí mismo para ofrecer esa salvación gratuita al mundo entero, porque hay una eternidad en los cielos. Hay cielos para el ser humano, pero debemos de luchar, debemos de trazarnos esa meta hacia Él. Aleluya. Ser escogidos por Dios es una gran bendición, es un gran privilegio. Y aunque pasemos por pruebas, el Señor nos transforme, nos dé esa victoria, hermano. Aún en la victoria hay ganas de querer dejar la toalla. ¿Qué pasó con Elías? Elías tuvo una inmensa victoria. Clamó al Señor, derribó todos esos profetas de Baal. Su clamor al rey hizo que descendiera fuego del cielo. Demostró quién era el Dios verdadero. ¿Y qué hizo después? Salió huyendo. Tuvo miedo de Jezabel y huyó por allá y se arrunchó por allá debajo de un árbol allá. ¿Y qué quería Elías? Morir. Aún nosotros, hermanos, porque así pasa, tenemos victorias. El Señor nos concede unas victorias extraordinarias y puede salir de nuestra boca palabras de agradecimiento a Dios. Pero ante esas palabras de agradecimiento también hay palabras de: Señor, ya no puedo más, ya no quiero más. Si estas pruebas son así, Señor, imagínense las que vienen. Entonces, Señor, ¿qué vamos a hacer? Si con esta sentía que ya salí con un ala caída, entonces, Señor, después ¿cómo voy a llegar? Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Será que el Señor fue y le dijo: bueno, Elías, ¿qué pasa con usted? ¿Usted por qué está huyendo? ¿Usted por qué ahora está de cobarde? No. El Señor mandó su ángel para alimentarlo. Es decir, estuvo allí con él. No hubo palabra de queja ni de reproche para Elías. No se enfrentó a lo que Elías estaba pasando. Al contrario, hubo una acción y un gesto de amor infinito de un padre hacia su hijo. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. En esta mañana Él nos está diciendo: hijo, aquí estoy para abrazarte. Aquí estoy para cobijarte. Aquí estoy para limpiar tus lágrimas. Aquí estoy para renovar tus fuerzas. Aquí estoy para emprender nuevamente otra batalla. Te di una victoria, no temas, porque las que vienen serán aún mucho mejor. Él no está allí para reprocharte y decirte: mira, tú te quejaste, tú hiciste eso. No, está para darte ese amor infinito que transforma, que cura, que renueva, que quita.
todo miedo, todo orgullo, porque el Señor transforma de una manera extraordinaria, hermano. Entonces estamos aquí porque Dios nos escogió y trazó en nosotros ese destino. Tú ya tienes tu destino trazado. Esa meta es el cielo, tu camino es el cielo. Tienes que ahora luchar para que el proceso que te lleve a ese cielo lo logres en victoria, permanezcas. Porque su palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y si en esta mañana estás todavía dudando, estás todavía con miedo, estás todavía con esa angustia, yo te invito a que pases a este lugar, que levantes tus manos en alto, que tú puedas decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi trabajo, aquí está mi hogar, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está esta situación que está aconteciendo. Señor, yo confío en ti, tú estás conmigo, tú caminas conmigo, tú me vas a dar la